Ok. Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan, radioescuchas. Bienvenidos a nuestro programa Unidos por la Comunidad, un programa en el que tratamos diferentes temas y este tema que vamos a tratar el día de hoy es la familia y la salud. Un espacio donde hablamos de lo que nos importa, más que nada el bienestar y el cuidado de la salud. Hoy tenemos a una invitada especial, la doctora Marisol Holguín, quien forma parte del nuevo hospital de gineco. De ginecobstetricia de Sí, Parral. siempre se me complica. Una institución que está revolucionando la atención médica. Es un placer tenerla aquí, doctora. ¿Cómo está? Muy bien, Joel, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Bien. Gracias. Gracias a Dios. Eh, ¿Cómo se siente? Bien, Venía bien. apuradita. Sí, la Bien. verdad que sí. Bien Sí, el trabajo. es mi vida normal Su andar vida no. apurada. Sí, correr de un lado para el otro. Fíjese que la busqué para conocer un poco de información suya. Y bueno, la conozco, pero no todo. Ujú. Entonces me metí a una parte donde busqué la información y dice, es una persona de la comunidad con gran relevancia. Sí, sí, importancia dentro de la comunidad. Entonces hice bien en invitarla, ¿verdad? Porque tiene un impacto dentro de la comunidad y pues la cuestión religiosa, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Doctora, cuéntenos un poco de usted, de cómo comenzó su camino hacia la medicina, qué la motivó a este camino. Yo me imagino que va a ser... No, no me imagino. Platícanos. Es una historia muy, muy bonita. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer la invitación. El tema de la salud es un tema muy amplio, es un tema complicado. Este, y muchas veces pues estamos carentes de información que nos ayuda a mejorar nuestra salud. Entonces, pues gracias por la invitación. Hace unas 2 semanas me invitaron pues fue una entrevista en el salón de mi niña. Tengo 3 niños, Abigail, José, Daniel y Luis Gustavo, que es el mayor. Y en el salón de Abby me preguntaron los niños, me hicieron la encuesta, ¿no? Y me dijeron, ¿cómo fue que usted supo que quería ser doctora? Les digo, pues la verdad, yo siempre supe que quería ser doctora, o sea, desde que me acuerdo. Les digo, tal vez porque tenía uno de mis hermanos, era muy, muy enfermizo. No así en exageración ni tenía ninguna enfermedad grave, pero muy comúnmente se enfermaba de las anginas. Tenía infección en las anginas y le subía mucho la temperatura y había que llevarlo al hospital. Pero la situación de mi familia era pues difícil en ese momento. Vivíamos, mucho tiempo vivimos solos con mi mamá y él es el más pequeño de mis hermanos. Entonces yo recuerdo mucho que mi mamá batallaba para pagar las consultas y para pagar los medicamentos. Entonces yo decía yo, ay, cómo quisiera poder ayudar a mi mamá, para que mi hermano no batallara, para que no batallara tanto con mi hermano, ¿no? Gracias a Dios, pues que siempre estaba en nuestra vida, pues no faltaba el médico amable, la enfermera amable, el trabajador social amable, que le condonaba la deuda a mi mamá, incluso pues le daba el medicamento. Una vez, me acuerdo que salimos de la casa y mi hermanito pues casi convulsionaba de la fiebre. Y nos subimos en un taxi y llegamos al hospital y antes de bajar del taxi, yo venía en la parte de atrás del taxi y me encontré una cartera. Y luego la agarré y dije yo, la abrí, pues no era la foto del taxista. Dije yo, ay, pues me la voy a quedar. Tenía como unos 7 años, yo creo yo, más o menos, porque mi hermano Lalo tenía como 5. Somos muy poquita diferencia. Y entró mi mamá y muy apenada le decía al doctor, es que no traigo para pagarle. Y luego yo le jalé a mi mamá acá la falda y lo, yo traigo de una cartera que me había encontrado. Lo platico y siento así como que cierto remordimiento, ¿verdad? Pero en ese momento yo decía, es que Dios nos ayudó. ¿Por qué? Porque pues alguien olvidó ahí eso y a nosotros pues nos sirvió mucho. Le entregué a mi mamá y pues ya ella dispuso, ¿verdad? De todo, ¿verdad? No sé si de regresarla. Yo no recuerdo, yo lo que recuerdo es que fui feliz de haber tenido con que pagar la consulta de mi hermana. Y ya, pues, de ahí, tuvimos mucha gente buena que siempre nos ayudaba y a mí me nacía como esas ganas de recompensar a la gente lo que yo recibía, de poder ayudar a los demás.
Luego entré a la secundaria y había una materia, creo que era relacionada con algo así de lo que quería hacer de grande. No me acuerdo cómo se llamaba esa materia, pero la maestra que nos daba esa clase, pues me dijo, no, es que tú vas por el campo de las ciencias de la salud y de las humanidades y de ayudar y, no, pues, y ya ahí me fui encaminando y yo le decía a mi papá, es que pues, yo quiero ser doctor. Mi papá me decía, es que yo quería ser doctor cuando era niño, pero yo no pude, qué padre sería que tú fueras médico. Y pues me ayudó también él y me impulsó y gracias a Dios fue mucho trabajo, pero creo que siempre tuve ahí la espinita metida de que quería ser médico, quería ser médico. Fui perseverante, fui insistente y pues sí, terminé siendo médico. Ahorita actualmente soy médico general. Y sí, trabajo ahí en el hospital de ginecobstetricia, aquí cerquita. Qué bueno que lo dijo, porque a mí Aquí se me cerquita. pasa. No. Está medio reburujado, ¿me da? Sí, no, yo algunas palabras me están dificultando últimamente. Ginecobstetricia. Bueno, y sus estudios, ¿qué es lo que incluyen? ¿Hay una formación médica? Es decir, primero aprenden medicina, luego salen a la práctica, o cuál es el proceso mientras son estudiantes? Entras a la facultad, yo estoy en la UACH, en Chihuahua, y en el tiempo que yo estudié nada más entrabas a primero y eran 5 años de carrera y se llevaba por años. Ahorita tengo entendido que entran un semestre cero y luego ya de ahí ven si van a continuar o no. Pero en aquel tiempo era así, año con año, eran 5 años, terminas tus 5 años de escuela, o sea, de ir a clases, aunque sí te meten un poquito a hospital y si haces un poco de prácticas ahí mismo en los laboratorios y todo, pero no, pues no estás directamente encargado de algo mientras estás en esos 5 años. Terminas esos 5 años y ahora sí, entras al internado. Es un año, es un Ujú. año de internado que pues se hace ya sea en un hospital, en un dispensario, en algún centro de salud y terminas ese año y luego ya viene el servicio social. O sea, si le cuentan, pues son más o menos 7 años, dependiendo de si no te llevas alguna materia, porque si no, pues son más. Son 7 años. El servicio social, pues es una manera de retribuir a la sociedad lo que has aprendido y de ayudar pues a los demás. Ese puede ser en algún área de difícil acceso, como pues en las localidades de la sierra, en las localidades de las periferias de las ciudades, puede ser también en los hospitales, puede ser en la Cruz Roja, en clínicas, incluso en instituciones privadas. No quiero asustar a la gente, pero platican muchas cosas de cuando son internos, de mucha carrilla que les dan, el trabajo que es excesivo, noches, días sin dormir. Sí, pues todo depende en dónde se haga el internado. En mi caso particular me tocó realizar mi internado en el Hospital Morelos, en Chihuahua, en el IMSS. Y pues sí, ahí sí hay mucho trabajo. Las guardias nosotros les ponemos letras en el IMSS del Morelos, son ABC. Eso quiere decir que un día te quedas a hacer guardia, 2 días, ¿no? Pero si un día te quedas a hacer guardia, al otro día sales de la guardia y nada más de esa noche duermes en tu casa, la otra noche ya te toca otra vez dormir ahí. Bueno, dormir entre comillas, ¿verdad? En el hospital, porque no vas a dormir. ¿Tiene supervisores? Sí, claro que sí, tenemos jefes de enseñanza. El jefe de enseñanza pues está encargado del trabajo que el médico interno realiza. Depende también del hospital, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo que estaba allá en el Morelos, había residentes. Dependiendo de la rotación que tuviera, había residentes de cirugía, residentes de medicina interna, y luego se les pone numerito, ¿no? R1, residente de primer año, Ujú. R2, residente de segundo año. Entonces, el residente de mayor rango, podríamos decirle, pues supervisa al de menor y el R1 pues supervisa al médico interno. Entonces, sí, Eso sí, me lo aprendí, tenemos supervisión. eso me lo aprendí en Grey, creo. Sí, en Grey es un poco diferente. Sí, un poco diferente. Bueno, ahí le voy a platicar por qué le hago la pregunta y es una situación grave que Ujú, pasó. ujú, Recientemente una noticia de un interno médico que se suicidó ujú. por el exceso de trabajo y la carrilla que le daba a su supervisor.
sucede que hay personas que renuncian en ese momento, o que se estresen tanto, o que de plano no puedan con el trabajo por esa situación. Fíjese que ese es algo complicado de contestar, porque primero que nada tendríamos que haber estado ahí y saber las partes de los dos, ¿verdad? No podemos asegurar que la responsabilidad sea de una persona si no estuvimos ahí. Sí. Pero ciertamente sí, cuando tienes tanta carga de trabajo, tu salud mental se ve afectada. Eso es una realidad, o sea, el cuerpo está diseñado para dormir, para descansar sus horas, y nosotros los médicos lo sabemos más que nadie. Tenemos que conservar una adecuada higiene del sueño para poder tener un día rendidor, un día en donde puedas realizar tus actividades sin equivocarte, trabajar mejor. Y ciertamente la carga del internado y la carga de la residencia, pues es una carga fuerte, pero en parte es una preparación, porque ¿cómo puedes esperar estar con una carga de estrés tan grande como es la salud de otras personas si no estás preparado? Digo, no sé qué haya sucedido exactamente con el Ujú. doctor, ¿verdad? ¿Se enteró? Sí, sí, vi la noticia que es muy lamentable. Y es muy lamentable que a veces nosotros que estamos alrededor de ellos no nos demos cuenta que están viviendo una situación de salud mental pues muy complicada, muy difícil. Y lo que es aún peor es que a veces nos damos cuenta y lejos de ayudar, pues estorbamos más de lo que ayudamos. Hasta ahorita los problemas de salud mental siguen siendo muy estigmatizados, siguen siendo muy, pues la gente los cataloga no como cualquier otra enfermedad, sino como algo más superficial, Sí, podríamos creen que decir. diciéndole échale ganas ya salió. Ajá, ajá. Y no, o sea, es un tema muy, muy importante. Hay tratamientos, hay terapias, hay a los que muchas veces la gente no accede por temor a ser juzgado, ¿sí? A ser Sí. juzgado. Sí. Y en el ámbito médico, pues a veces, Es que ya si le dicen sí, fui con el psiquiatra, ya estás loco. la gente Sí. piensa eso, Sí, les digo, precisamente. esa palabra no debería de existir. Oiga, yo veo muchos especialistas en diferentes hospitales aquí mismo en la ciudad. Los veo de día, los veo de noche y tienen su consultorio particular. Pues, eso de la salud, del sueño, dice usted. ¿Cómo le harán a esas personas? Porque a mí se me hace complicado estar con todos los... Porque sí, es cierto, usted conoce, me imagino, Sí, sí, los sí. doctores que andan rondando pues todos lados y aparte su consultorio particular. Sí, yo en algún momento del ejercicio de mi profesión he tenido hasta 4 trabajos. Ah, es difícil, este, pero imaginemos que no lo hiciéramos así. ¿Quién atendería a la gente si son los mismos médicos los que trabajan en una institución y en otra? Y desafortunadamente ahorita son menos los médicos que quieren trabajar en instituciones Ujú. por cuestiones de economía. La ¿Ah? economía, sí, claro. Y de hecho es la economía la que te lleva muchas veces a buscar varios trabajos, ¿no? Porque pues, ser sinceros, el médico aquí en México no gana como en otros países. Ni los maestros. Y los maestros menos. Entonces, pues yo digo que ese es una gran parte, pero no se dura toda la vida en ese ritmo. Ah, ok. Tengo amigos muy queridos que son muy felices trabajando en 2, 3 hospitales, ayudan mucho. Ciertamente, pues a veces andan más cansados o en algunas veces hasta con un poco de mal humor, podríamos decirlo, pues quien no se pone de mal humor cuando no duerme, ¿verdad? Y menos por estar trabajando. Pero generalmente va uno tomando su rumbo, ¿no? Eligiendo cuál es el lugar en el que se adapta mejor a mis necesidades, a mi estilo de vida, o en cuál puedo servir más, dependiendo de lo que yo quiera, de cuál sea mi meta. Si yo quiero hacer servicio, pues me puedo dedicar incluso hasta irme a misiones, ¿no? Algo así, algo más altruista. Y si pues es algo económico, pues puedo buscar especializarme más, hacer medicina privada, varias cosas. ¿Cómo aguantan? Pues con mucha voluntad. Sí, son médicos que tienen todo mi respeto y toda mi admiración, porque no es sencillo tener un solo turno, menos tener Sí, varios. tres, Yo he visto cuatro. cirujanos, por ejemplo, que, pobres, ¿verdad? Están en los hospitales como el ISSSTE, como el IMSS, y pues van a atender a otros a los hospitales privados. Entonces sí, me ha tocado, ¿verdad? Por experiencias muy cercanas.
esa situación. Bueno, cuando terminan bueno, lo que es ya como doctor, que ya hicieron su especialización, no, más bien que terminaron, que fueron, hicieron su servicio social y todo, en ese momento ustedes obtienen, o antes, la licencia médica. Sí, sí, te dan tu certificado, ¿verdad? Tu título de profesión. Mi título de profesión es una licenciatura, ¿sí? Y te dan tu cédula profesional y tú tienes que tramitar también tu cédula estatal y ya con eso puedes trabajar en diferentes instituciones. Para la especialidad hay que estudiar más, Ajá. ¿sí? Terminas tus 7 años de carrera y luego de ahí eliges tu especialidad. Hay varias maneras de hacer especialidad. La que más comúnmente usamos aquí en México es mediante un examen que le nombramos nosotros ENAR, que es el examen para residencias médicas. Son muchos los aspirantes, son pocos los seleccionados, pero la mayoría de los médicos especialistas que tenemos aquí en México llegan a ser especialistas a través de ese examen, ¿verdad? Al pasar ese examen. Es un programa que está ligado con ASIC, ¿sí? En donde se beca al médico para que haga su residencia médica. Dependiendo de la residencia, son los años, ¿sí? Por ejemplo, pediatría, dependiendo en dónde se estudie, pueden ser 3 o 4 años. O sea, Ginecología, 4 años estudió más. para doctor Ajá, y y luego luego otros la 3 pediatría. años y luego otros, Ah, ok. dependiendo de la especialidad, son los años. O sea, si, por ejemplo, en psiquiatría, si no me equivoco, son 5 años. Entonces Órale. son 7 años Sí, para que nos de entiendan, solamente así, bastante 7 tiempo años, 7 años de medicina y luego 5 años extras de de psiquiatría y psiquiatría. así, o sea, y luego todavía hay la especialidad y puede haber una subespecialidad, o sea, hay gente que, por ejemplo, estudia ginecología y luego todavía estudia la subespecialidad en perinatología, o estudia cardiología y luego todavía estudia la especialidad en cirugía cardiovascular. Entonces, te puedes especializar en un montón, todo lo que hay en el cuerpo para que se pueda enfermar, en todo eso te puedes especializar. Híjole, qué pesado, entonces sí, son bastantes estudios. Dentro de otras carreras, pues yo igual veo, ¿verdad? Que hacen sus doctorados, maestrías, Sí, maestrías, también. doctorados, ¿verdad? Uh-huh. Es- pero el tiempo se me hace bastante, porque no están jugando, ¿verdad? Van con la salud y eso sí no es un juego. Bueno, obtienen su licencia, Uh-huh. pero se dan casos en los que la pierden. ¿Por qué puede llegar a perder una licencia médica? En eso no tengo mucho conocimiento del tema, pero pues generalmente puede ser por mala praxis, ¿verdad? Porque pues hayas hecho algo incorrecto o hayas violado la ley de alguna manera. Ese, hasta donde yo sé, es las maneras en las que se puede perder una licencia. No desconozco mucho el tema, no me ha tocado, gracias a Dios, Qué no me ha bueno, tocado conocer muchos casos. De hecho, yo creo que no conozco ni un solo caso de alguien que haya perdido su licencia médica, pues es grato eso. al menos a mi alrededor, ¿no? Bueno, ahora vamos a su lugar de trabajo. No voy a decir el nombre Ahí porque está se bien me bonito. equivoca. Sí, en serio, Sí, es la verdad. diferente a donde estaban antes. Sí, la verdad Mucho, que mucho. sí. Pues sí, pues está nuevo, el hospital está nuevo y lo nuevo es bonito. Es amplio, es amplio. La gente se va a sentir más cómoda ahora que se cambien a este nuevo hospital. Y la gente, hablo de toda la gente, tanto los Ujú. que trabajamos ahí como los derechohabientes que van a ir a atender su salud. ¿Y a quiénes atienden ahí? Hay, bueno, pues en el IMSS, trabajadores federales, perdón, en el ISSSTE, federales, a la iniciativa privada, al seguro, ¿verdad? ¿Ustedes a quién atienden? En el hospital de ginecobstetricia se atiende a los derechohabientes de Chizal. Sí, de hecho, nosotros somos trabajadores de Chizal. ¿Qué es Ixizal? Es el Instituto Chihuahuense de Salud. Es el organismo de salud del estado de Chihuahua. Es como pensiones, parecido a pensiones ya que atiende a los trabajadores del estado de Sí, Chihuahua y Chizal también. Nada más que pensiones atiende a una parte de los trabajadores del estado y Chizal atiende a otra parte de los trabajadores del muy estado. bien. Ahí se atienden los trabajadores de Ichizal en la consulta externa, que es el trabajo que yo hago. Yo estoy en la consulta externa, mis pacientes son derechohabientes de Ichizal, pero también se atienden a los pacientes que no tienen ninguna derechohabiencia. Pero los pacientes que no tienen ninguna derechohabiencia que se atienden ahí son exclusivamente en ginecológico, en el área ginecológica o obstétrica, quiere decir enfermedades de la mujer
o el embarazo. Sí, el embarazo y enfermedades del embarazo. Y yo sí pensé que ahí se atendía nada más a mujeres, así como lo dice usted. Entonces atienden a todo tipo de personas, hombres también entonces. Sí, pero nada más a los derechohabientes de Ixizal. O sea, Oh. al derechohabiente de Ixizal yo veo niños, veo mujeres, veo pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, veo adultos mayores en la consulta de medicina general, o sea, veo de todo, pero porque son derechohabientes de Ixizal. Si el paciente no tiene la derechohabiencia de Ixizal, se atiende en otras instancias. Ahí en el hospital, si no tienen ninguna derechohabiencia, es solamente para las personas que tienen una enfermedad ginecológica o las que están embarazadas. ¿Y qué en sus diferentes empleos en los que ha trabajado? Ha estado, dice ahorita que está en consulta externa, ¿sí? Sí. ¿En qué otro ha trabajado? Nada más ahí. Bueno, pues sí he trabajado en muchos lugares. ¿O en qué Aquí, partes del hospital? Es que no sé cómo los aquí dividen. dentro del hospital de ginecobstetricia, cuando ingresé, entré en el turno que se llama jornada acumulada, que en ese turno trabajas sábados, domingos y días festivos, Ujú. son 12 horas continuas. Entonces el sábado de 8 a 8, el domingo de 8 a 8, el 1 de noviembre de 8 a 8, el 2 de noviembre de 8 a 8, ¿sí? Esa es la jornada acumulada. Cuando ingresé a trabajar, ingresé en el área hospitalaria donde están las personas hospitalizadas y mi función era pasarles visita, llegar, pasarles visita, hacer modificaciones si era necesario y pertinente a los tratamientos, avisar al ginecólogo de cuando los pacientes necesitaban una atención por ginecología, que nosotros les llamamos pedir la interconsulta de ginecología. También entraba como ayudante, primer ayudante en las cesáreas, en las histerectomías, en las cirugías en general Ujú. que se realizan ahí. Ayudaba en la atención de los partos, en la recepción de los recién nacidos, en la elaboración de la documentación tanto de ingreso, de egreso, certificados de nacimiento, pues así a grandes rasgos era lo que hacía cuando ingresé a trabajar ahí en el hospital. Duré unos años en jornada acumulada porque en ese tiempo también trabajaba en el IMSS. Ah, mire. Entonces de lunes a viernes me iba al IMSS y sábado, domingo y días festivos acá en el de ginecobstetricia. Luego de ahí pedí mi cambio a la mañana y renuncié al IMSS. Me quedé nada más en ese trabajo. Y seguí ahí en el área hospitalaria. De vez en cuando atendía en el servicio de urgencias también. Porque uno como médico general pues tiene eh, eh, esa movilidad, ¿no? O sea, sabemos poquito de todo, no somos especialistas en nada, pero Ajá. sabemos poquito de todo, entonces si a mí me ponen urgencias, tengo que saber atender una urgencia, si a mí me ponen en un hospital, tengo que saber atender a un paciente en hospitalización, si a mí me ponen en quirófano, tengo que saber lo básico de cirugía, de hecho, el médico general puede hacer cirugías menores, ¿verdad? No las que se hacen con anestesia local. Ah, ok, sí, sí. Tengo que saber atender un parto, tengo que saber dar primeros auxilios, tengo que saber atender a un recién nacido. Entonces, pues ahí me fui rotando en cada parte del hospital. Se da la situación de que en ese tiempo mi marido por cuestiones, pues ya ve que en los ranchos les fue rete mal en una temporada. Así es. Ah, Entonces, próximamente dígale porque vamos a invitar a agricultores y ganaderos, entonces. un saludo a toda la gente del rancho, a mis suegros, a mi flaco que a lo mejor me está escuchando, no sé si ya haya salido del trabajo, pero sí, un saludo a todos ellos. Pero en ese tiempo sí nos fue muy mal, entonces mi marido tuvo que entrar en otro trabajo. Y para poder nosotros organizarnos como familia, yo tuve que cambiarme del área de hospital al área de la consulta. Porque en el área de la consulta, pues no atiendes urgencias, no atiendes emergencias, no tienes que estar así tan pegadito al paciente. Entonces, pues tienes posibilidad de salir un poquito más temprano a veces, que son prestaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero que en el área de hospital es más difícil hacer uso de Ya ellas. en el área de hospital, yo creo que es más complicado, ¿no? Bueno, que se les complique la enfermedad o los síntomas que tengan los Pues ahí pacientes. es lo bonito de la ginecobstetricia, ¿no? La mayoría de los pacientes que entran al hospital en donde yo trabajo, pues son pacientes que van la mayoría digo, no a todos les va así,
que van a recibir a su bebé. Ujú. Entonces, pues van, tienen su parto, su cesárea y salen con su bebé. Entonces, son pacientes que ingresan, máximo están 2 días dentro del hospital y son dados de alta. Entonces, digo, es bonito porque hay otras áreas en donde son más complicables los ¿Y por qué pacientes, allá en el ¿no? otro no dejaban entrar a nadie a verlos? No, pues ni en este vamos a dejar. Tampoco. Se crea. No, lo que pasa es que, mira, ya en el otro hospital ahorita tenemos, pues todo es sala general, Ujú. ¿sí? Están todas las mujeres que acaban de tener a su bebé o que tienen algún otro problema, pero son ginecológicos. Entonces, muchas veces el que haya más personas hace que la paciente de por sí ya no está en un área privada, ya no tiene su privacidad como debería de tenerlo todo paciente Sí. hospitalizado, por estar al lado de otras personas, por estar a la vista de toda enfermería, de personal de intendencia, de por Y sí luego todo el ya mundo va y le hace tacto, es, oiga. no, no, solo los O nomás. necesarios, Ah, ok, ¿eh? ok. Bueno, seguimos, Sí, seguimos. no, no, entonces, pues es precisamente por eso que no se permite tanta gente visitando, ¿verdad? Por la misma comodidad de las pacientes, por la misma privacidad de las pacientes. Yo sé que a veces para uno como familiar es muy difícil entender esa parte. Ujú. Sí, quiero no estar con Es ellos. muy complicado, yo siempre me pongo en el lugar de ellos y yo he estado de paciente, he estado de familiar de un paciente esperando y es muy angustiante, pero también pues uno cuida, el trabajo de uno como personal de salud es cuidar del paciente, no de los familiares, sino del Así es, paciente. pero bueno, uno está preocupado, ¿verdad? Por Claro, nuestros claro. pacientes, a mí me tocó la experiencia con cuando nacieron mis hijos, Ay, el sí, más, el menor, cuando nace, pues nace con hipoxia, le llaman, sí. hipoxia al nacer, y se batalló mucho, ¿verdad? Para reanimarlo y cosas así, y luego el, el que no se pudo cuando lo tenían en, ¿cómo se llama? En UCI, Uh-huh. Sí. eh, UCIN, Uh-huh. ok. Aquí pues no había lo necesario, entonces tuvimos que llevarlo a Chihuahua y allá no nos Nació en daban el chance. ISSSTE. ¿Mande? Nació en el Nací en ISSSTE. el ISSSTE, sí. Bueno, hubo unas complicaciones ahí, ya no quiero agregar más, ¿verdad? Porque me dicen que, bueno, no hay que hablar mucho de eso. No, no, pero, o sea, no es nada malo, pues todos los hospitales tenemos nuestras limitaciones. Sí, pues Oiga, digo yo tenemos, pues es que ellos, la verdad, me siento muy orgullosa de trabajar en el lugar de trabajo. Me qué gusta, bueno. lo disfruto. Oiga, algo que yo no haría Ujú. es enfrentar la muerte. De, a mí me tocó últimamente con mi papá. Pues él ya llegó un momento en el que ya dijo el doctor, nada más estamos esperando el momento. ¿Ah? Él poco a poco fue pues teniendo ya no ni siquiera esta respuesta de abrir los ojos ni nada. Y hablamos con él, nos despedimos de él, lo entregamos a Dios. Y pues esperamos nada más que terminara. 92 años, todos habíamos compartido con él, entonces no fue tan difícil. Y obvio, sí es difícil, pero no tanto como cuando es alguna persona joven, un niño que de repente, o sea, no es algo que te esperas, un accidente, una situación, un embarazo que se complica, no sé si No, lo sí. vivan ustedes. ¿Cómo es enfrentar en un hospital, ustedes como doctor, esa situación de ver cuando una persona pierde la vida? Es muy difícil. Es algo sumamente difícil y complicado porque tú como médico nunca estás esperando que alguien se te muera. Tú no quieres que alguien se te muera. Sabes que va a suceder, ¿ah? Pero no es lo que quieres, sino es lo que deseas. Y está la parte de la empatía que a veces pareciera que no, pero el médico piensa en todo el entorno familiar. Le digo pareciera que no. ¿Por qué pareciera que no? Imagínese usted una persona que trabaja en una unidad de cuidados intensivos neonatales, grande. Cuando una persona está en cuidados intensivos, porque son cuidados intensivos, porque la persona está grave. No hay persona que esté en cuidados intensivos y su estado de salud sea bueno. Todos los que están en cuidados intensivos están graves, están en Sí. peligro de muerte o de complicación que lleve a la muerte. Imagínense un médico que trabaje solo en cuidados intensivos, un intensivista. Él ¿Hay siempre esa hay esa carrera? especialidad, Ah, sí. ok. Es
muerte segura, enfrentarse con la muerte seguramente día con día. Y más, le digo, si trabaja en 2, 3 hospitales y son 2, 3 hospitales grandes. Imagínense que el médico esté sufriendo constantemente la pérdida de esos pacientes. Que lo sufra así como lo sufrimos nosotros cuando se nos muere un familiar. El duelo. ¿Qué pasaría con ese médico? ¿Cuánto duraría un médico que viviera un dolor tan grande a cada instante? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el médico? El médico se hace duro para poder continuar. Y es un duro entre comillas, porque claro que nos puede. Yo, gracias a Dios, en mi carrera no he tenido tantos pacientes que fallezcan. Pero el otro día que me preguntaban los niños, les digo, recuerdo a cada uno de ellos. ¿Sí, en serio? Sí, pues no han sido muchos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero no, son cosas que no se te olvidan, ¿verdad? Son cosas que no se te olvidan. Le digo, la primera vez que me tocó enfrentarme a un cadáver, una niña de 5 años, la había atropellado un camión, estaba con sus trencitas, con su mochilita. Me quedé impactada, eso fue en la Facultad de Medicina. Allí en la facultad hacían las autopsias. Entonces fue impactante, pero uno sabe que pues que tienes que seguir adelante, ¿verdad? Y que tienes que aprender. Pregúnteme cuando estoy cruzando la calle con mis hijos cómo los traigo agarrados, y si es en esquina menos, porque eso fue lo que pasó con esa niña que estaba en la esquina, el camión se subió a la banqueta y se llevó a la niña. Entonces, después ya en el internado, la primera persona que falleció pues en mis manos prácticamente, yo estaba ayudando en una cirugía, una muchachita de 14 años que la atropelló una barredora. Me ha tocado saber de otras personas así que fallecen, que yo las he atendido, pero cuando estás ahí se pierden sus signos en tus manos, es doloroso, y tienes que asimilarlo y tienes que sobrepasarlo, si no te enfermas y ya no puedes atender a los demás, y como médico sabes que te vas a tener que enfrentar a eso, quieras o no, te guste o no. Hablando un poco de, bueno, nos platica de la niña y de accidentes. Muchas veces, bueno, suceden accidentes todos los días, a cada momento. Y hay cosas que uno hace como al querer ayudar a las personas, que como doctores en ocasiones nos dice que en lugar de ayudar estamos perjudicando. No sé en qué sentido sea eso, o sea, no sé, a veces me dicen, se clavó un clavo, ¿verdad? Ajá. Ya repetido 2 veces ahí. Y voy yo, mi primer instinto, antes a lo mejor hubiera sido sacarlo inmediatamente, pero me dicen que no. A ver, dígame qué pasa en esas cosas. Bueno, pues depende de dónde esté el clavo. Lo que pasa es que a veces que, en el caso de las lesiones, cuando se realiza una lesión, corre el riesgo de que al retirar el objeto que lesionó, dañe otras estructuras que no estaban lesionadas. Ajá. Pasa mucho, por ejemplo, con los que traen objetos en el abdomen o en el tórax. A veces ese objeto, digamos que lo apuñalaron y tiene un objeto entre el pulmón, en una arteria ahí del pulmón. Ese objeto está funcionando como un tapón. Y si yo lo retiro, la persona se me va a desangrar. Claro que lo voy a retirar, pero en el hospital, en donde tenga a la mano el material necesario, el equipo necesario, los instrumentos necesarios para tapar esa arteria cuando retire el objeto, ¿no? Ya en quirófano. Bueno, digo, un ejemplo, ¿verdad? Sí, hubo un accidente o una situación en la que tuvo un objeto enterrado, por algo lo retiraron de ese objeto. Sí sirve de que le estén presionando el claro pecho. Que sí. Sí. Pues que no sé, si se rompió algo por dentro, allá adentro sigue tirándose todo, la sangre y así. Pero sirve que le estén ahí presionando, claro, tapando la herida. ¿Por qué? Pues porque comprime los vasos que están sangrando, aunque sea poco, pero disminuye la sangre que se está saliendo. Sí, porque es que, bueno, yo de cerca no lo he visto, pero veo muchas películas de repente y veo que los detienen y que no sé, y digo yo, pero si está desangrándose por dentro, o sea, ¿por qué le tienen acá afuera también? Bueno, obvio, sí, ¿verdad? Pero ¿en qué ayuda? Era mi pregunta. Vamos a otro ejemplo. Cuando una persona se está ahogando,
con algo que se le fue en vez de al esófago, que se le fue a la tráquea, ¿no? Se está asfixiando. Sí, Entonces yo le hago la maniobra de Heimlich. sí, sí. ¿Por qué le hago la maniobra de Heimlich si el objeto está dentro? Porque estoy ejerciendo una presión hacia la parte interna que va a hacer que saque el objeto, para que lo ¿verdad? Que expulse, expulse sí. el objeto. Es la misma con la sangre. Si yo comprimo fuerte, voy a ayudar a que el vaso sanguíneo disminuya la cantidad de sangre que está derramando. Totalmente. Pero sí, sí sirve. Y hablando ya Salva de... vidas, eso. Sí. Hablando ya de pues, lo que hace, así, medicina... Ay, se me pasa, se me olvida, general. General, sí. Ok, ¿qué consejos daría usted a las personas, pues, sobre todo para cuidar su salud, ¿no? Me imagino que para prevenir, más que nada. Yo soy súper amiga de la buena alimentación y el ejercicio. Estamos ahorita en una época que comemos lo que podemos cuando podemos. 2 veces al día. Y como podemos. Si podemos poquito, comemos poquito, y si podemos mucho, comemos mucho. Uh-huh. Y la calidad, pues no se diga. Entonces eso nos ha traído muchos problemas de salud. No nada más de salud física, también de salud mental. Y ahorita los niños desayunan cereal, comen sándwich, cenan queso y harina con un vaso de chocomilk, un vaso de coca, con un vaso de jugo. Entonces, puros sellitos. Puros sellitos, sí. Fíjese que eso fue algo atinado del gobierno poner los sellos, porque así la gente no puede decir que no sabe lo que se está comiendo. Es cuidar eso, ¿no? Hay muchas maneras de cuidar la salud. Ahorita hablábamos del sueño. El sueño, la alimentación, el ejercicio son muy, muy importantes. En el caso de las embarazadas, en cuanto sepas que estás embarazada, ve a atenderte, ve a revisarte. Hay muchos problemas en el embarazo que se pueden resolver si se detectan a tiempo. Ahorita la medicina está súper avanzada. De aquí de Parral, el doctor Soto, que le mando un saludo, me ha tocado verlo mandar a cirugía fetal, en donde se hace cirugía intrauterina, ¿sí? ¿Sacan al bebé y lo operan? No lo sacan. ¿Es por dentro? Adentro. Okay. Sí, Perdone mi ignorancia. Yo no lo sacan, nada apurada. Nada, queremos sacar bebés. Hay muchos avances, entonces si uno se da cuenta que está embarazada, pues hay que ir a lo más pronto, ¿verdad? A recibir atención. Si tienes una enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, hipertensión, entre muchas otras, pero esas son las que la gente más conoce, no se hagan el que no la tienen. Si la tienen, al contrario, hay que enfrentarla y hay que trabajarla y hay que luchar para que no progrese. Incluso, bueno, por lo que he visto, quienes están embarazadas son más propensas a que les suba, bueno, que les dé diabetes o prediabetes. No es en todas las embarazadas. Esas son condiciones pues muy específicas que pueden suceder durante el embarazo, pero que no necesariamente tienen que suceder. Muy bien. Pueden suceder, por eso es importante, ¿no? O sea, por eso es importante ir a revisarte. Yo tengo el ejemplo de mi mamá clarísimo. Mi mamá tuvo un hijo, y mi hermano Dani, que mi hermano Dani pesó 5 kilos 300 gramos cuando nació. ¿Cómo salió? Pues, ay, pobrecito, con una clavícula fracturada porque no cabía. Entonces, no, pues mi hijo pagó 4 kilos y medio y... Sí, no, fue... Ay, pero Ruth está chaparrita. Mi mamá está bien grandotota, por eso sí, yo creo que sí salió el gordo, si no, no hubiera salido. Pero lo que yo comento con mi mamá es que estos niños que nosotros en la medicina los conocemos como niños macrosómicos, o sea, más grandes de lo que normalmente deben de ser, esta condición de la macrosomía fetal es una condición muy frecuente en la embarazada con diabetes. Okay. Entonces yo le digo a mi mamá, capaz de que usted cursó con una diabetes gestacional y como pues usted ya iba hasta el último a hacerse la sonografía o a atenderse, pues nunca se dio cuenta. Entonces es por eso de que se les sugiere que entre más pronto vayan a su control prenatal, pues mejor. Adecuada alimentación, adecuado sueño, haz ejercicio, no te quedes estancado en tu casa. Es lo peor que uno puede hacer, quedarse siempre sedentario. Otra preguntita, sí, bueno, también tiene que ver con las mujeres. ¿Por qué tantas mujeres se resisten a hacerse se hacen la exploración mamaria en ocasiones, pero a hacerse estudios
pues para ver tumores o no sé, No, nomás las mujeres, también los hombres. sí, sí, también lo son. Bueno, nosotros nos resistimos un poquito más, yo creo, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué nos resistimos tanto? ¿Será el miedo a darse cuenta que sí tiene uno algo? No, no es satisfactorio que te hagan un examen ginecológico, no es bonito. O sea, da pena. En parte es eso, ¿verdad? Y en parte es la poca conciencia de salud que tenemos los mexicanos. Porque no es en todo el mundo. Ujú. Aquí en México sí batallamos mucho con la salud de la mujer porque pues no tenemos esa cultura de salud. Vamos ya cuando nos sentimos mal. Yo le digo a la gente, es que no tienen que venir a la consulta nada más cuando se sientan mal, vengan también a ver si están bien, porque ustedes como saben Ujú. que están bien, porque se sienten bien, pues no. Pero sí, yo digo que más bien es la parte del pudor, ¿no? De la mujer, el que te hagan un papanicolau, el que te hagan una mastografía, una sonografía mamaria, este, mucha gente le da vergüenza y mucha gente por vergüenza ya llega con el cáncer muy avanzado, ya sin posibilidades de tratamiento. Pues hay que aguantarnos un poquito la vergüenza y hay que pensar en nuestra salud. Digo, el Papa Nicolau te lo haces una vez al año, durante 3 años, si todo sale bien, puedes descansar 2 años, volvértelo a hacer. A partir de qué edad es más conveniente iniciar con ese tipo de estudios o siempre? El Papa Nicolau es a partir de que inicias vida sexual. Mm. Sí, y la mamografía es a partir de los 40 años, a menos de que tengas antecedentes de cáncer de mama en la línea materna. O Ah, sea, decir, mi mamá tuvo cáncer de mama, o tengo una hermana que tiene cáncer de mama, o mi abuela tuvo cáncer de mama, mi abuela materna. ajá. Ahí sí se aconseja a lo mejor un poquito antes, ya dependiendo del caso de cada quien. Lo padre de ahorita es que te puedes dar cuenta por estudios genéticos si tienes la carga genética para presentar el cáncer de mama. Es ¿O cierto, no? ¿verdad? Sí, Ya tan avanzado puede darse sí, uno sí, sí. cuenta de... Y por ejemplo nosotros, el estudio de la próstata, Es igual, si tienes antecedentes familiares de cáncer de próstata, tienes que empezar antes a hacerte los antígenos. Y la revisión prostática no se puede sustituir nada más por el antígeno prostático, porque puede haber cambios en la próstata, cambios en la anatomía, en la forma de la próstata, sin que se manifieste elevaciones tan considerables en el antígeno prostático. Y eso solamente o sea, no es tan se confiable, bueno, realiza sí mediante el tacto rectal. que salga bien, no es tan seguro que esté Que completamente no bien. tengas nada. Ajá. Ok, Entonces, hay veces que hay ciertas manifestaciones clínicas como disminución del chorro urinario, goteo postmiccional, pero el antígeno prostático sale pues bien, bien. bien, entre comillas. Y a veces lo califican a uno nada más con unas preguntas que le hacen, ¿no? Antes de Ah, la prueba. pues sí, se tienen que hacer las preguntas, pero no, o sea, el antígeno prostático también se les manda a hacer a todos los hombres, Oh, aparte también de los 40 años. así es. Me regreso un poquito a lo que estábamos platicando. Mm, hay personas, bueno, todo el mundo lo hemos hecho. La situación de que usamos medicina alterna, ¿qué tan recomendable es? Híjola, ¿qué le diré? Mire, yo la verdad, yo desconozco mucho de la medicina naturista o de la acupuntura o de otros tipos de medicina alterna. Hay medicina alterna que se realiza y que científicamente ha dado buenos resultados. Yo no la conozco. Yo conozco la medicina que yo estudié y es por la que puedo apostar que sí funciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento y es conocimiento científico. Lo que sí yo le sugiero a la gente que no se vaya con la finta de los medicamentos milagrosos. ¿Sí? Porque si tú ya fuiste con el médico ya te diagnosticó un problema, se te está dando tratamiento para el problema, y el problema no, tú sientes que no mejora, no empieces a tomar medicamentos milagrosos, porque los hay. Hay venta de medicamentos milagrosos Ujú. que no tienen una vigilancia farmacológica estrecha. Quiere decir que los fabrican laboratorios que le ponen una leyenda que dice el consumo de este producto es responsabilidad de De quien quien lo lo consume recomienda y de quien lo usa. y lo consume. Ujú. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que el laboratorio que lo fabrica se deslinda de cualquier responsabilidad. Entonces la gente va y se compra sus cápsulas y se empieza a sentir muy bien.
Y la gente, ¿cómo sabe qué es lo que trae? Ah, sí, te dice ahí que se usa mucho ahora cúrcuma y pues hierbita, ¿no? Que camote la sierra y que... Digo, yo no digo que las plantas sean malas, las plantas son buenas, pero ¿cómo sabes que son plantas? Ujú. Sí debería de haber alguna regulación mayor, ¿verdad? En eso. A mí me ha tocado tener pacientes con complicaciones por el uso de esos medicamentos. He tenido pacientes con insuficiencia renal, he tenido pacientes con síndrome de Cushing, que es una condición dada por el uso de cortisona, de medicamentos derivados de cortisona. Pensando ellos que están tomando un medicamento natural, están tomando cortisona a grandes dosis. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que se están tomando. Y la verdad que sí, o sea, pues sí se te quitan los dolores, ¿verdad? Pero te estás haciendo daño de otra forma. Entonces, yo lo que le digo a los pacientes, usted quiere tomar cortisona, venga, yo se la receto a las dosis menos dañinas. Al igual los suplementos alimenticios que usan los No, los deportistas. suplementos alimenticios es un poco diferente. Perdón. Porque a final de cuentas, pues depende también del suplemento, ¿verdad? Porque es muy diferente que tomes proteínas, a que tomes quemadores de grasa, a que tomes aceleradores del metabolismo. Todas las cuestiones con los aceleradores del metabolismo, yo les tengo mucho respeto, ¿sí? Yo pudiera recomendar en el consumo de suplementos, pues algunos minerales, algunas proteínas, algunos aminoácidos, pero fuera de ahí, pues ya no. Sí, ahí sí tendría que ser un preparador físico, un nutriólogo. Los nutriólogos conocen mucho de esto. Hay que usar al nutriólogo. Los nutriólogos son muy buenos. Un saludo a mi nutrióloga Gaby, que es me ha tratado muy bien, me ha comido muy rica. Y se le nota, ¿eh? Sí, Desde que fue con gracias. la nutrióloga, sí. Ay, no voy a exhibir, pero Exhiba, que tiene, si se son ve muy cosas bien. buenas que tiene. Se ve muy bien. Hay que ir con el profesional de la salud que es el indicado. Sí, nosotros afortunadamente tenemos el servicio de nutriología ahí en el hospital y se puede tener un mejor control de la salud cuando tenemos a los encargados adecuados. Entonces yo muchas veces hago un diagnóstico y pásele con la nutrióloga. Lo que siempre le digo a los pacientes, me dicen, ya sé que no tengo que comer esto y que no tengo que comer aquello y que no tengo que comer el otro. Les digo, no, le digo, ni esto ni el otro. Le digo, yo le voy a decir todo lo que no debe comer. Le digo, pero el nutriólogo le va a decir lo que sí tiene que comer. Digo, porque no nada más es quitar, es nutrirnos. Hay que nutrir nuestro cuerpo, hay que nutrir nuestras células, hay que nutrir nuestra mente. Entonces, si nada más quito, ¿cómo voy a nutrir? Entonces, por eso es importante ir con el nutriólogo. Y ellos saben mucho de suplementos, saben mucho pues de todas estas cosas que luego usan los deportistas. Hay unos que también los nutriólogos tienen sus especialidades. A ver si invitan a un nutriólogo aquí al programa. No es mala idea, recomiéndanos a A Gaby. Gaby, sí. Sí, claro que sí le voy a decir. Hey, Gaby. Muy bien. Algo que se me había pasado, era la idea que tenía ahorita y ya regresó. Eso de Ya que la en las atrapó. en las escuelas, yo estoy en una escuela primaria, no se han quitado los alimentos chatarra. ¿Qué tan buena medida es? Porque, bueno, nosotros teníamos ingresos por la venta pues, de comida, ¿verdad? Y los ingresos, pues, medio bajaron, no tanto. El problema era que las familias pensaban porque ahora son frutas, ahora es otro tipo de cosas, pues alimentación sana, y las personas pensaban que era más caro, más caro. Pero aquí la escuela está cumpliendo con los reglamentos y todo. Los papás sacan del envase las papitas y se las echan En la lonchera. en la lonchera. Y sacan el juguito y se lo echan en el... Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tienen los papás en la salud de los hijos? Era lo que le iba a comentar. Para mí fue muy atinado que el gobierno tomara esta decisión, muy a pesar del el trancazo en el bolsillo que le ocasionó a las primarias, porque sí, la cooperativa pues sí ayuda un poquito ahí en la economía de las escuelas, ¿verdad? Bueno, al menos en la escuela nos platicó el profe que ellos les pagan como una renta, pues, Sí. y que eso les sirve a ellos para, pues, subsanar muchos gastos, algunos de los gastos que tienen ahí en la escuela. Para mí fue muy atinado, ¿verdad? Que les quitara el gobierno, pues, la comida chatarra de ahí, de las escuelas. Pero
es una medida que se tomó precisamente porque nosotros como papás no habíamos hecho cambio en eso. ¿Sí? Si nosotros como papás tuviéramos la responsabilidad de alimentar sanamente a nuestros hijos, el gobierno no tendría por qué estar tomando esas medidas. Y es que, desgraciadamente, algunas de las medidas que toma el gobierno es para ayudarnos porque nosotros no nos ayudamos. Ujú. ¿Sí? Ahorita con lo de las escuelas, los que están obligados a no venderles y a no darles comida chatarra son los maestros, son los servidores públicos, Ujú. Sí. el maestro, la señora de la cooperativa, el director, ustedes no pueden, pero a final de cuentas, pues los papás les pueden echar lo que ellos quieran Sí. a sus Y niños en nosotros la podemos lonchera. y mejor no digo. Oiga, ya vamos a pero, terminar. pero sí, o sea, sí hay que exhortar a los papás a que se ocupen un poquito de tener una alimentación más saludable en los niños. No necesariamente es más costosa, no Okay. necesariamente es más costosa y sí les va a quitar muchos problemas a sus hijos a futuro. A futuro, sí. Porque a veces sí estamos muy ocupados en que aprendan inglés, en que aprendan piano, en que aprendan básquetbol, fútbol, para que el día de mañana sean unos grandes deportistas, sean unos grandes pianistas, sean unos grandes trabajadores y tengan empresas y negocios, pero lo que no saben es que a los 40 años van a dejar de funcionar porque les va a dar un infarto o porque les va a dar diabetes o porque les va a dar alguna otra cosa. Entonces la alimentación es parte de ese engrandecimiento que queremos para nuestros hijos. Un jalón de orejas para mí como padre. Ándele. Así es. Pues muchas gracias, Marisol. No, nada que agradecer. Nos quedamos con muchas preguntas. Es muy interesante este tema y sobre todo como nos lo platica usted. La No, verdad, cuando quieran volvemos. encantado de tenerla aquí. En nuestro programa Unidos por la Comunidad, que está buscando la forma de invitar a profesionistas que hagan impacto dentro de la sociedad. Y ustedes, los doctores, obvio, hacen un impacto muy positivo y no sé, un último mensaje que quiera dar al público. No, pues nada más me gustaría comentarles que nos tengan paciencia los médicos. Somos seres humanos, no somos perfectos. Somos un instrumento para que su salud se mejore, pero también el mayor trabajo es el del paciente. El paciente es el que debe de cuidar más de su salud porque a final de cuentas al que le va a ir bien o mal pues es a él. Y, y pues nada más, ténganos paciencia, al menos yo con mucho cariño hago el trabajo que hago, pero sé que no siempre es el mejor, el que el paciente desea, ¿verdad? El que el paciente quisiera tener. Todos trabajamos y nos esforzamos cada día por no olvidar lo que aprendimos, por seguir aprendiendo cosas nuevas, pero muchas veces no es suficiente. Y no desistan de atenderse porque a la primera no les haya funcionado un tratamiento que les dé un médico. A veces es más dañino andar de médico en médico que regresar con el mismo y comentarle que el tratamiento que les dio pues no les funcionó. Así es, muchas gracias, Marisol. Les invitamos para que nos sigan escuchando la semana que entra, los viernes a las 4 de la tarde, en Unidos por la Comunidad. Gracias por sintonizarnos. El tema de hoy fue familia y salud. Y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos.